Hay momentos en la vida donde sentimos que algo dentro de nosotros clama por más. No se trata de una ambición terrenal, ni de un deseo pasajero, sino de una voz suave, casi imperceptible, que nos invita a descubrir el propósito para el cual fuimos creados. Esa voz es el Espíritu Santo, y en su sabiduría infinita nos ha dejado un legado divino, los dones espirituales. Estos 17 dones no son símbolos antiguos ni privilegios reservados a unos pocos. Son luces encendidas en el alma de cada creyente. Cada uno de nosotros fue diseñado con una misión específica, y esos dones son las herramientas sagradas que el cielo puso en nuestras manos para cumplirla. Pero con demasiada frecuencia, caminamos con los ojos cerrados ante la inmensidad de lo que hemos recibido. El don de la sabiduría que ilumina en la oscuridad, el don del entendimiento que revela lo invisible, el consejo que guía al perdido, la fortaleza que sostiene al cansado, la piedad que nos acerca al corazón de Dios, el temor de Dios que purifica nuestras intenciones, y aún más, los dones de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación, administración, enseñanza, servicio y misericordia. Todos ellos formando un mosaico perfecto del amor divino en acción. Sin embargo, muchos viven sin reconocer el poder que albergan en su interior, como si un tesoro eterno reposara bajo el polvo del olvido. Por eso, comprender estos dones no es solo un acto de aprendizaje, sino un despertar espiritual. Cuando entendemos que cada don es una manifestación del Espíritu obrando en nosotros, algo cambia. El alma cobra vida, y todo lo que parecía imposible comienza a florecer. Esta no es una simple lista de virtudes, es el mapa del reino de Dios grabado en el corazón humano. Y tú, que escuchas estas palabras, también has sido elegido para cargar uno o varios de esos dones. No se trata de quién eres según el mundo, sino de quién eres según el cielo. Y así comienza este viaje. El descubrimiento de los 17 dones espirituales, su significado y la manera en que pueden transformar tu vida y la de quienes te rodean. Mientras avanzamos, deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque quizás el don que hoy está dormido en ti, mañana sea la respuesta a la oración de alguien más. Hay algo profundamente conmovedor en descubrir que lo que llevamos dentro no es casualidad. Cada habilidad, cada sensibilidad espiritual, cada impulso a servir o consolar, todo proviene de un mismo origen, el Espíritu Santo. Pero para despertar esos dones, primero hay que aprender a escuchar, no con los oídos, sino con el alma. El Espíritu habla en silencios. Habla cuando el corazón se detiene un segundo ante el sufrimiento ajeno. Habla cuando en medio de la tormenta alguien siente paz sin explicación. Habla cuando surge una idea inspirada que cambia el rumbo de una vida. Es entonces cuando uno empieza a comprender que los dones espirituales no son solo un privilegio, son una llamada celestial a amar de formas diferentes. El primer don es la sabiduría. No la sabiduría de los libros o de los años, sino la que viene del cielo. La sabiduría espiritual te permite ver lo que otros no ven, encontrar propósito en lo que parece rota, paz donde otros solo ven caos. Es el don que hace que el alma se vuelva consejera de Dios mismo. Cuando una persona vive guiada por esta sabiduría, sus palabras sanan, sus decisiones inspiran y sus actos reflejan la luz del reino. El segundo don es el entendimiento. Este abre los ojos más allá del juicio. Permite comprender los misterios de la fe con una claridad serena. El que posee este don no se pierde en la confusión del mundo, porque su mente y corazón se encuentran alineados con la voluntad divina. Este don nos invita a mirar más profundo, a no quedarnos con lo superficial, a descubrir el mensaje oculto tras cada experiencia. Y luego está el don del consejo. Es el susurro de Dios en el momento justo, la palabra precisa que transforma desánimo en esperanza. El consejo es el don de quienes ayudan sin imponer, de quienes acompañan sin juzgar. Es el eco del Espíritu cuando alguien, en medio del dolor, se atreve a decir:
no temas, Dios está contigo. Estos 3 dones, sabiduría, entendimiento y consejo, son las primeras llaves del despertar espiritual. Nos enseñan que el Espíritu Santo no llega solo a inspirar, sino a guiar, a formar y a transformar. Y cuando un alma los descubre, comienza a mirar el mundo con los ojos de Cristo. Porque los dones no son para ser admirados, sino vividos. Son la manera en que el cielo actúa a través de nosotros, recordándonos que cada acto de amor, cada palabra de fe y cada gesto de misericordia son pequeños milagros divinos sobre la tierra. Hay instantes en que el alma se siente quebrada, cuando los vientos de la vida parecen demasiado fuertes. Pero es precisamente en esa debilidad donde el Espíritu Santo revela otro rostro de su poder. Los dones que levantan al caído y sostienen al cansado. Porque cuando se acaban nuestras fuerzas, comienzan las de Dios. El don de la fortaleza es ese fuego que arde silencioso en el corazón cuando todo parece perdido. No se trata de una valentía humana, sino de una energía divina que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando las lágrimas empañan la fe. La fortaleza no elimina el sufrimiento, pero transforma el miedo en confianza. Es el Espíritu susurrando: no estás solo, yo peleo por ti. Este don convierte a los corazones temerosos en corazones valientes, en testimonios vivientes del poder de Dios, obrando en la fragilidad humana. Luego encontramos el don de la ciencia, no la del intelecto humano, sino la que proviene del amor. Este don abre los ojos a la verdad oculta en la creación. Permite ver a Dios en cada detalle, en cada amanecer, en cada suspiro de vida. Es comprender que nada es casualidad, que cada cosa creada tiene un propósito divino. La ciencia espiritual enseña que la sabiduría del cielo no se mide en libros, sino en corazones dispuestos a admirar el milagro constante de existir. El siguiente es el don de la piedad. Es el latido del alma que busca amar a Dios no por miedo, sino por gratitud. Este don derrite la dureza del corazón y lo vuelve tierno, humilde, compasivo. Quien posee la piedad vive en comunión con el Creador. Actúa con ternura y perdona con facilidad, porque comprende que todos somos hijos del mismo Padre. Es la piedad la que transforma la oración en abrazo y convierte cada servicio, por pequeño que sea, en una ofrenda de amor. Cuando estos 3 dones, fortaleza, ciencia y piedad, florecen en una persona, algo profundo sucede. Ya no se ve el mundo con los ojos de la duda, sino con la mirada de quien confía plenamente en el plan de Dios. La vida se vuelve un altar, y cada respiración, una oportunidad de servir. El Espíritu Santo continúa moldeando así el interior del hombre, preparándolo para recibir la plenitud de su gracia, porque cada don que despierta abre paso a otro, como si el alma ascendiera de peldaño en peldaño hacia la presencia viva de Dios. Y en esa ascensión espiritual, un don más espera ser comprendido, el don del temor de Dios, no como miedo, sino como respeto, reverencia y amor profundo al Padre Celestial. Allí comienza el siguiente paso de este viaje interior. Hay un tipo de amor que no busca poseer, sino honrar. Un amor tan puro que se inclina en silencio ante la grandeza del Creador, consciente de su majestad. Ese amor se llama temor de Dios. No es miedo como el del castigo, sino reverencia profunda, reconocimiento humilde de que sin Él no somos nada. Este don es la raíz sobre la cual florecen todos los demás, porque solo quien honra al Señor desde lo más profundo del corazón puede reflejar plenamente su luz. El temor de Dios nos enseña a vivir con conciencia espiritual, a no actuar por apariencia ni por obligación, sino con un corazón sincero. Es el susurro que nos detiene cuando estamos por tomar un camino erróneo, la voz que nos llama a caminar en justicia, la guía que nos recuerda que lo sagrado no se negocia. Quien posee este don entiende que la verdadera libertad no está en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que agrada a Dios. Este temor santo produce humildad, y de la humildad nace la gracia.
Cuando el alma se arrodilla ante el Altísimo, el cielo se acerca a ella. A veces lo sentimos en esos instantes de silencio, cuando caen las máscaras, cuando comprendemos lo pequeños que somos ante la eternidad. Y sin embargo, sentimos que estamos profundamente amados. Allí, en ese contraste entre nuestra nada y su todo, se revela el misterio de este don. Con el temor de Dios despierto en el corazón, la vida cobra una nueva dirección. Uno deja de buscar aprobación humana y aprende a vivir para un solo propósito: glorificar al Padre. Las decisiones se vuelven más sabias, las palabras más cuidadas, los gestos más puros. Este don moldea nuestra conciencia, nos hace sensibles al bien y al mal, y nos impulsa a vivir con integridad aun cuando nadie nos vea. Y es justo en esa pureza interior donde el Espíritu Santo encuentra espacio para derramar otros dones, aquellos que traen poder, acción y testimonio visible en el mundo. Los dones carismáticos son los dones que mueven al creyente más allá de su interior y lo convierten en instrumento del cielo para tocar a otros. Porque así como el temor de Dios nos transforma por dentro, los dones carismáticos nos lanzan hacia afuera, a servir, sanar, enseñar y profetizar. Son las manos de Dios extendidas en la tierra a través de los hombres que se dejan guiar por Él. Nos adentramos ahora en ese terreno donde el Espíritu Santo se manifiesta con fuerza. Los dones de fe, sanidad y milagros. 3 manifestaciones divinas que hacen visible lo invisible y que convierten lo imposible en testimonio vivo del amor de Dios. Hay momentos en que el alma toca el límite de lo posible, y es allí, justo donde la razón se detiene, que el Espíritu Santo comienza a obrar. En medio del dolor, del cansancio o del miedo, surgen 3 dones que desafían la lógica humana y abren caminos donde antes solo había desierto: fe, sanidad y milagros. Estos dones son el pulso del cielo latiendo en la tierra. El don de la fe trasciende las creencias comunes. No es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Es la certeza absoluta de su fidelidad, incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Es esa fuerza interior que sostiene al que ora mientras las puertas siguen cerradas. La convicción que no se rompe ante el silencio divino. El Espíritu Santo infunde este don en aquellos que, aunque tiemblen, se niegan a soltar la mano de Dios. Y cuando esa fe despierta, mueve montañas invisibles, abre corazones y transforma pruebas en victorias. El don de sanidad es una manifestación tangible del amor de Dios hacia sus hijos. Quien lo recibe se convierte en canal de misericordia. A través de la oración, del toque, de una palabra o incluso de un simple acto de compasión, los enfermos encuentran alivio y esperanza. Pero este don va más allá del cuerpo. También sana heridas del alma, memorias rotas, resentimientos antiguos. Es el Espíritu restaurando lo que parecía perdido, recordando que en su presencia nada está verdaderamente muerto. Y luego llega el don de los milagros. No es un espectáculo, sino una revelación. Cada milagro, grande o pequeño, es el eco de Dios, recordándonos que Él sigue reinando sobre la creación. Este don se manifiesta cuando lo imposible se inclina ante la voluntad divina. Un corazón endurecido que perdona, una puerta que se abre sin explicación, una vida que renace después del dolor. Quien vive este don no busca protagonismo, sino propósito. Comprende que el milagro no es lo que sucede fuera, sino lo que se transforma dentro. Estos 3 dones actúan como una cuerda trenzada: fe que cree, sanidad que restaura, milagros que confirman. Son la respuesta a un mundo herido que clama por esperanza. Cuando un creyente permite que el Espíritu obre a través de él, se convierte en una extensión viva del amor de Dios. No necesita aplausos, solo disponibilidad. Y así, en el silencio del servicio, el Espíritu continúa su obra. Pero aún hay más. Dones que hablan directamente al corazón y revelan la sabiduría oculta del cielo, como la profecía,
el discernimiento de espíritus y el don de lenguas. Dones que no curan el cuerpo, sino el alma, que edifican la fe y encienden el fuego espiritual en quienes los reciben. Existen dones que no solo transforman, sino que también revelan. Dones que abren el oído del alma para escuchar la voz de Dios y transmitir su voluntad en medio del ruido del mundo. Son los dones proféticos, aquellos que manifiestan el lenguaje divino y despiertan la conciencia del pueblo. Cuando estos dones se activan, el Espíritu Santo se convierte en palabra, dirección y consuelo. El don de profecía no consiste únicamente en anunciar el futuro. Su verdadera esencia está en hablar con el corazón de Dios. Es una voz que edifica, corrige y consuela. A través de este don, el Espíritu usa labios humanos para renovar la fe de los que dudan, para despertar a quienes se han dormido, para advertir a los corazones que se han alejado. En cada palabra verdaderamente guiada por el Espíritu hay ternura y autoridad. No destruye, construye. No acusa, restaura. No busca asombrar, sino acercar a Dios. El siguiente don es el discernimiento de espíritus. Vivimos tiempos donde muchas voces se confunden. Unas provienen de Dios, otras del ego, otras del enemigo. Este don es un faro que ilumina la verdad entre las sombras, que permite reconocer cuándo una inspiración nace del cielo y cuándo es una trampa disfrazada de luz. Es el don que guarda la pureza de la iglesia, que protege la oración y que mantiene al creyente alerta. Quien posee discernimiento no juzga, ora, no teme, confía y en el silencio detecta la dirección del Espíritu Santo. El don de lenguas es uno de los más misteriosos y a la vez más íntimos. Es el lenguaje del alma orando directamente a Dios, más allá de las palabras humanas. No se trata solo de comunicación, sino de comunión. Cuando un creyente ora en lenguas, su espíritu se une al Espíritu Santo en una alabanza perfecta, profunda, inefable. Este don edifica el interior, fortalece la fe, y nos recuerda que a veces las palabras humanas son insuficientes para expresar la grandeza del amor divino. Acompañando este don está el de la interpretación de lenguas, una manifestación que revela el mensaje que el Espíritu desea comunicar a la congregación. Así, lo que parecía incomprensible se convierte en luz y edificación para todos. Ambos dones, al actuar en armonía, hacen presente la voz viva del mismo Dios en medio de su pueblo. Estos dones espirituales son una muestra de que el cielo sigue hablando, no a través de truenos ni relámpagos, sino por medio de corazones dispuestos, humildes y sensibles a su presencia. En ellos, el Espíritu encuentra instrumento, y a través de ellos, su amor toma forma audible y visible. Pero el Espíritu no solo habla, también organiza, enseña y dirige. Por eso, entre los 17 dones, encontramos aquellos que edifican la comunidad y fortalecen el cuerpo de Cristo. Los dones de enseñanza, administración y servicio. Ellos representan la mano de Dios conduciendo al pueblo hacia la unidad y la misión. Cada don del Espíritu tiene un propósito divino: revelar el amor de Dios de una manera concreta. Algunos dones levantan almas, otros sanan heridas, y otros construyen comunidad. Los dones de enseñanza, administración y servicio son precisamente los pilares sobre los cuales la familia espiritual se sostiene. Son los dones del trabajo silencioso, del orden santo y de la entrega constante. Son las manos que edifican el cuerpo de Cristo. El don de enseñanza es una llama suave, pero poderosa. No consiste solo en transmitir conocimiento, sino en encender la fe en los corazones. Quien enseña por inspiración del Espíritu Santo no se limita a decir lo que sabe, sino que comunica quién es Dios. Enseñar es sembrar eternidad en mentes temporales. Por eso este don convierte al maestro en un puente entre la verdad divina y el alma humana. Cada palabra guiada por el Espíritu tiene el poder de abrir ojos, de restaurar caminos, de despertar vocaciones dormidas.
Enseñar la palabra no es un deber, es un acto de amor que forma discípulos y transforma destinos. El don de administración, por su parte, es la sabiduría práctica del reino. No se trata de controlar, sino de guiar con discernimiento, asegurando que todo dentro de la comunidad de fe funcione en armonía y justicia. Quien tiene este don no busca reconocimiento, sino orden. Sabe que cada decisión debe reflejar el carácter de Dios, equilibrio, misericordia y propósito. La administración inspirada por el Espíritu no se basa en estrategias humanas, sino en sensibilidad espiritual. Es el arte de organizar para servir, de dirigir con mansedumbre, de cuidar sin imponer. Y luego está el don de servicio, uno de los más hermosos y, quizás, el más parecido al corazón de Cristo. Servir es amar en acción. Es ponerse de pie cuando otros se cansan. Es lavar los pies sin esperar gratitud. El Espíritu Santo habita con fuerza en quienes sirven, porque en ellos se cumple la esencia del Evangelio. Amar hasta el sacrificio. El servicio no siempre brilla. A menudo se esconde detrás de un gesto sencillo, una sonrisa, un favor silencioso. Pero cada obra hecha con amor se convierte en una oración viva que asciende al cielo. Estos tres dones son la estructura que mantiene viva a la iglesia. Sin ellos, el cuerpo se dispersa. Con ellos, el amor se organiza, la verdad se comparte y la fe se fortalece. Mientras algunos donan palabras, otros ofrecen dirección y otros su tiempo y su entrega. Todos son necesarios. Todos forman parte de una misma sinfonía orquestada por el Espíritu Santo. Y aún queda uno, el don que abraza y sostiene a todos los demás, el don de la misericordia, la esencia de la compasión divina derramada sobre la humanidad. Es el toque final del amor perfecto, la señal más clara de que Dios vive en el corazón de quien ha aprendido a perdonar y a consolar. Entre todos los dones espirituales, hay uno que parece contener a los demás, uno que se convierte en el rostro más visible del amor de Dios, la misericordia. Este don no se aprende, se recibe. Es el suspiro del cielo que se derrama sobre la tierra a través de corazones compasivos. La misericordia no busca justicia en los términos humanos, sino redención. No señala el error, sino que extiende la mano para levantar. Quien posee este don no ve al pecador, ve al Hijo. No reacciona con condena, sino con ternura. La misericordia es la mirada de Cristo cuando vio al ladrón arrepentido, el gesto del Padre que corrió a abrazar al Hijo pródigo. Es amor que no pregunta por qué caíste, sino cómo puedo ayudarte a levantarte. Cuando este don florece, la presencia de Dios se vuelve palpable. Las heridas se transforman en testimonio y los corazones fríos vuelven a latir. En un mundo que cada día parece más dividido, este don es una llama encendida en medio de la oscuridad. La misericordia tiene el poder de cambiar atmósferas, de romper cadenas invisibles, de restaurar lo que el odio destruyó. No necesita palabras, basta una mirada sincera, un abrazo, una oración por quien todos han olvidado. Es, en esencia, Dios. Obrando con piel humana, el Espíritu Santo deposita este don en aquellos que han conocido la herida, porque solo quien ha sido alcanzado por la compasión divina puede ofrecerla de verdad. Por eso, quienes han llorado, quienes han sido perdonados, quienes supieron lo que es caer y ser levantados, se vuelven instrumentos poderosos de misericordia. Su presencia calma, su voz consuela, sus manos restauran. Cuando la misericordia actúa, todo el cuerpo de Cristo cobra armonía. Los dones no compiten, se complementan. El sabio enseña, el profeta habla, el servidor trabaja, pero el misericordioso une. Porque este don es el corazón oculto que late detrás de toda obra espiritual. Sin misericordia, los dones se vuelven vacíos. Con ella, cada acción se vuelve semilla eterna de amor. Y así, se completa el círculo divino de los 17 dones del Espíritu Santo, cada uno distinto, pero todos nacidos del mismo fuego. Sin embargo,
Comprenderlos no basta, es necesario vivirlos, porque solo en la práctica del amor el espíritu encuentra plenitud. Aquí comienza la parte más profunda de este viaje. ¿Cómo usar y cultivar estos dones en la vida diaria? ¿Cómo permitir que el Espíritu Santo transforme lo ordinario en milagro y lo humano en instrumento divino? Cada creyente ha sido dotado con algo del cielo, un don único, una chispa divina que espera ser encendida, pero muchos viven sin descubrirlo, caminando con un tesoro interno que permanece dormido. El Espíritu Santo no reparte dones al azar. Cada uno de ellos responde a un propósito eterno. Descubrir el don que habita en ti no es un acto de curiosidad, sino de obediencia. Es responder al llamado para el cual fuiste creado. El primer paso para reconocer un don espiritual es el silencio del alma. Solo en la quietud profunda, cuando dejamos de hablar y comenzamos a escuchar, el Espíritu revela su dirección. Dios no grita, susurra. Habla a través de lo que te apasiona, de las cargas que mueven tu corazón, de las causas que te hacen llorar o vibrar, de amor. En esos destellos emocionales, en esas inclinaciones que vienen del alma, suele esconderse el indicio de tu don. Luego, el Espíritu confirma lo que siembra mediante frutos visibles. Un don verdadero siempre produce bien: paz, consuelo, esperanza, sanidad, edificación. Lo que proviene del cielo multiplica la vida. Lo que proviene del ego la divide. Pregúntate: ¿mi acción glorifica a Dios o a mí mismo? La respuesta revelará si estás actuando bajo tu don o bajo tu voluntad. A veces, la manera de descubrir un don es sirviendo. Cuando te lanzas a ayudar sin esperar nada, Dios te sorprende mostrándote de lo que eres capaz con su poder. El servicio es el terreno donde germinan los dones, porque allí la semilla del Espíritu halla humildad y entrega para florecer. También es esencial permitir que otros confirmen lo que el Espíritu comenzó. A menudo, las personas que te rodean verán en ti un reflejo que tú aún no percibes. Si varios hermanos reconocen en ti sabiduría, consuelo o fe inquebrantable, escucha. Quizás el Espíritu está hablándote a través de sus palabras. Los dones crecen en comunidad, no en aislamiento. Por último, los dones deben ser alimentados. La oración constante, la lectura de la palabra y la vida sacramental mantienen encendida la llama. Cuando un corazón se mantiene cerca de Dios, los dones se fortalecen y maduran, convirtiéndose en armas de luz contra la oscuridad y en fuentes de esperanza para los demás. Cada uno de nosotros ha sido llamado a un propósito distinto, pero todos compartimos el mismo espíritu. Y cuando permitimos que ese espíritu actúe, la vida deja de ser ordinaria. Se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios en acción. Porque los dones no se descubren solo para admirarlos, se descubren para usarlos. Y en las próximas páginas entenderemos cómo cada don puede convertirse en instrumento de amor en nuestra familia, en el trabajo y en cada rincón donde la fe tenga pie. Los dones espirituales no fueron dados para los templos solamente. Están destinados a transformar cada rincón de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo habita en el corazón, todo lo que parecía común adquiere un brillo eterno. La familia, el trabajo, los sueños y las luchas se convierten en terreno sagrado donde los dones pueden florecer. Porque el verdadero milagro no ocurre siempre en grandes señales, sino en la cotidianidad convertida en altar. El don de sabiduría, por ejemplo, se revela cuando alguien elige la paz sobre la disputa o la verdad sobre la conveniencia. Es el susurro del Espíritu en medio de una decisión difícil. El don de entendimiento obra cuando un corazón elige perdonar, comprendiendo que el amor pesa más que el orgullo. Así, los dones no solo se manifiestan en la iglesia, sino en el silencio de los hogares, en las conversaciones, en los pequeños gestos que sostienen la esperanza. En la vida personal, el Espíritu Santo nos invita a usar nuestros dones para construirnos y sanar por dentro. A menudo nos enfocamos en servir sin darnos cuenta de que también somos tierra que necesita ser restaurada.
El don de fe puede levantarte cuando ya no encuentras razones para creer. El de fortaleza puede impulsarte a volver a intentar cuando todo parece terminado. El de piedad te invita a regresar a la oración cuando el alma se ha enfriado. Los dones no son solo herramientas para ayudar a otros, son también bálsamos divinos para el corazón herido del creyente. Cuando le das espacio al Espíritu Santo en tu vida diaria, comienzas a notar cómo tus reacciones cambian. La rabia cede ante la misericordia, el rencor ante la comprensión y la ansiedad ante la serenidad. Eso no es casualidad, es transformación espiritual. Es el fruto visible de los dones, actuando desde adentro, moldeando tu carácter conforme al de Cristo. Y poco a poco, esa vida renovada se vuelve testimonio. Sin darte cuenta, tu fe inspira, tus palabras sanan, tus silencios enseñan. Así se cumple el propósito de los dones. No ser exhibidos, sino reflejados. Ser luz sin buscar brillo. Ser semilla sin esperar aplauso. Cuando una persona permite que los dones espirituales guíen su vida, el Espíritu Santo no solo toca su historia, toca las historias de todos los que la rodean. Lo que comienza como una transformación interna se convierte en un río que fluye hacia los demás, regando vidas que necesitan esperanza. Y es justamente en esos vínculos más cercanos, nuestra familia y nuestros seres amados, donde el Espíritu desea actuar con mayor fuerza. Allí donde los lazos se tensan y el amor se pone a prueba, los dones encuentran el espacio perfecto para manifestar la presencia de Dios. El primer lugar donde los dones espirituales deben florecer es el hogar. Allí, entre lo cotidiano y lo imperfecto, el Espíritu Santo desea manifestarse con poder silencioso. La familia es el taller donde se forja la fe, la primera escuela de amor. Y también, el campo de batalla donde los dones se vuelven necesarios para mantener la unidad. Porque donde hay convivencia, hay desafíos. Y donde hay desafíos, el Espíritu ofrece armas de luz. El don de sabiduría ayuda a hablar en el momento justo y callar a tiempo. Cada palabra guiada por el Espíritu puede evitar una herida o sembrar reconciliación. ¿Cuántas veces el silencio prudente, inspirado por Dios, vale más que 1000 discursos? El entendimiento, por su parte, permite mirar al ser amado con compasión, comprendiendo sus debilidades sin juzgar. Es el don que nos enseña a ver con los ojos del corazón, más allá de los errores. En los conflictos familiares, el don de consejo se vuelve un refugio seguro. Cuando un hijo necesita dirección, o una pareja debe decidir entre la razón y el amor, el Espíritu Santo ofrece luz interior para guiar los pasos. Ese consejo divino no siempre viene con grandes revelaciones, sino en pequeñas certezas que tranquilizan el alma. En cada gesto de orientación, Dios mismo habla al corazón de la familia. El don de fortaleza también se hace indispensable. No hay matrimonio, paternidad o fraternidad sin pruebas. Habrá días oscuros, decepciones, momentos de frustración, pero quien posee la fortaleza espiritual no se rinde. La familia se sostiene porque alguien elige seguir amando aun cuando cuesta. Ese amor perseverante, esa fidelidad en medio del cansancio, es una de las formas más bellas en que el Espíritu se manifiesta. Y cuando los vínculos se han dañado por palabras o silencios, el don de misericordia entra en escena. Es el regalo divino que permite perdonar lo imperdonable, comprender lo incomprensible y sanar lo que parecía roto para siempre. A través de la misericordia, el hogar vuelve a ser lugar de descanso, no de heridas. Allí el Espíritu sopla y renueva, recordando a cada corazón que el amor siempre puede más. Cuando la familia se deja guiar por los dones, el hogar deja de ser un simple espacio físico. Se convierte en un pequeño templo. Cada cena, cada oración compartida, cada risa se vuelve una ofrenda. Allí el Espíritu mora y su paz se vuelve contagiosa. Sin embargo, los dones no terminan en las paredes del hogar. El Espíritu que actúa en lo privado nos envía también a transformar lo público, el trabajo, la sociedad
los lugares donde el amor de Dios aún no ha sido comprendido. Allí también somos llamados a ser luz. El Espíritu Santo no nos unge solo para la oración, sino para la acción. Los dones no fueron concebidos para permanecer dentro de las paredes del templo, sino para transfigurarlo todo. El trabajo, la sociedad, los sueños, la rutina. Allí, en medio del bullicio y los desafíos del mundo, los dones se convierten en antorchas que iluminan lo oscuro y en semillas que siembran esperanza donde antes reinaba la indiferencia. En el trabajo, el don de sabiduría enseña a actuar con integridad cuando otros eligen atajos. Es la fuerza que impulsa a hacer lo correcto incluso cuando nadie observa. El don de consejo guía las decisiones difíciles, inspirando soluciones justas y humanas. En cada día laboral, el Espíritu Santo desea mostrar que servir a Dios no significa escapar del mundo, sino redimirlo desde dentro. El don de fortaleza se vuelve entonces esencial. En un ambiente donde muchos se fatigan o pierden fe en los valores, este don da la constancia para perseverar. La fortaleza infunde serenidad para resistir la presión, coraje para decir la verdad y paciencia para soportar lo que otros no comprenden. Allí el creyente se convierte en testimonio vivo de que la esperanza no muere cuando Dios habita el corazón. En el trato con los demás, los dones de misericordia y discernimiento hacen la diferencia. La misericordia para tratar con bondad a quien piensa distinto, y el discernimiento para reconocer cuándo hablar y cuándo guardar silencio. A través de ellos, se refleja el rostro compasivo de Cristo entre compañeros, clientes o superiores. Cada encuentro, cada palabra y cada decisión puede ser un acto profético si es guiado por el Espíritu. El don de enseñanza se manifiesta también en los líderes y formadores que, más allá de instruir, inspiran. Enseñan no solo con palabras, sino con ejemplo. Un maestro guiado por el Espíritu no busca reconocimiento, sino transformación. Sus palabras dejan huella, sus actos despiertan conciencia, y su vida se vuelve evangelio abierto ante quienes lo miran. Los dones espirituales, cuando se viven en lo cotidiano, desarman al entretenimiento vacío y al egoísmo disfrazado de éxito, porque el Espíritu no necesita altares de mármol. Le basta un corazón dispuesto en la oficina, en la escuela, en la calle. Allí, donde otros ven solo rutina, Él ve campo fértil para su gloria. Y cuando la fe se convierte en testimonio vivo, el cambio comienza a expandirse. Una sola persona guiada por el Espíritu puede transformar su entorno, inspirar a una comunidad y hasta despertar el hambre de Dios en quienes jamás pensaron buscarlo. Pero mientras el Espíritu obra hacia afuera, también continúa su trabajo más delicado: moldear el alma del creyente en su interior, especialmente en los tiempos de prueba, cuando la fe se enfrenta al dolor y la oscuridad, porque es en la adversidad donde los dones muestran su verdadero poder. Hay etapas en la vida donde las oraciones parecen no tener eco, donde la luz se apaga y el corazón se siente solo incluso en medio de la fe. Son los valles donde el alma es probada, donde la esperanza se tambalea y los ojos se llenan de lágrimas. Pero en esos momentos, los dones del Espíritu Santo no se apagan. Al contrario, se vuelven la llama que resiste el viento, porque es en la fragilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. El don de fe se vuelve entonces el ancla del alma. No se trata de creer porque todo va bien, sino de creer incluso cuando no se ve salida. Es una fe que no pide explicaciones, sino que descansa en la certeza de que Dios sigue obrando, aunque no entendamos cómo. Esa fe es la que sostiene al enfermo que clama en su dolor, al padre que ora por su hijo, al corazón que espera un milagro invisible. En la oscuridad, el Espíritu enseña que la fe no tiene ojos, pero sí raíces. El don de fortaleza se manifiesta en la persistencia silenciosa, en ese seguir adelante, que no depende de las fuerzas humanas. El Espíritu sopla sobre el alma herida y la levanta una y otra vez, enseñándole que la victoria no siempre es evitar caer, sino tener el valor de levantarse en el nombre de Dios,
Es la fortaleza la que convierte el llanto en oración, la derrota en testimonio y el cansancio en adoración. A través del don de entendimiento, el cristiano descubre que las pruebas no son castigos, sino procesos. El dolor se vuelve escuela, el silencio una conversación sagrada. El Espíritu enseña que cada lágrima tiene sentido, que nada de lo que se vive es inútil, ni ajeno al plan de Dios. Hay un propósito escondido incluso en aquello que no comprendemos. Y mientras el sufrimiento pule el espíritu, el don de sabiduría susurra al corazón: confía. De ese modo, las heridas se convierten en canales por donde fluye la gracia, y las batallas internas en terreno fértil para la madurez espiritual. El alma que resiste deja de mirar su cicatrices como marcas de dolor, y las comienza a ver como señales de amor divino. En los momentos más oscuros, el creyente aprende que los dones no solo brillan en la victoria, sino que se revelan plenamente en la adversidad. Ahí donde uno siente quebrarse, el Espíritu muestra su gloria. Y entonces se entiende que, incluso cuando todo parece perderse, nada está realmente perdido si el Espíritu Santo sigue habitando dentro. Porque después de cada noche difícil, llega el amanecer. La fe vuelve a florecer, la esperanza se renueva, y el alma descubre que ha sido fortalecida. Los dones no desaparecen en la tormenta, se afirman. Y al salir del valle, quien ha sido sostenido por el Espíritu ya no es el mismo. Ha sido transformado desde dentro. Tras la prueba, el Espíritu Santo no solo consuela, transforma. El fuego del sufrimiento purifica como el oro en el crisol, y de ese proceso surge un creyente más sabio, más humilde, más luminoso. La madurez espiritual no se mide por cuántas revelaciones has recibido, sino por cuán parecido te has vuelto a Cristo. Porque el Espíritu no busca producir admiración, sino semejanza divina. La madurez llega cuando los dones dejan de usarse por necesidad y comienzan a fluir por amor. El sabio no habla para ser escuchado, sino para servir. El profeta no anuncia para ser admirado, sino para corregir con ternura. El que enseña no transmite datos, sino esperanza. Esa es la verdadera señal de crecimiento. Cuando los dones ya no giran alrededor del yo, sino del tú, del prójimo, del reino, de Dios. La sabiduría entonces se vuelve compasiva. Ya no busca respuestas, sino comprensión. El entendimiento no se limita a lo espiritual, sino que se refleja en empatía y paciencia. El don de consejo se transforma en una guía dulce, sin imposiciones. Y la fortaleza ya no es solo resistencia, sino paz, que sostiene incluso cuando no existe explicación racional. Cada don gana profundidad, pureza y propósito en la medida en que el alma crece en amor. El Espíritu Santo enseña que el mayor signo de madurez no es hablar en lenguas o realizar milagros, sino amar con humildad y constancia, sin esperar nada a cambio. La madurez espiritual convierte al alma en un refugio. Quien se acerca a ella se siente acogido, no juzgado, acompañado, no evaluado. Esa madurez no es fruto del tiempo, sino de la docilidad al Espíritu en cada etapa de la vida. Los dones entonces se armonizan entre sí. Ya no son destellos dispersos, sino un único fuego que ilumina sin consumir. El creyente maduro se convierte en espejo de Cristo. Habla con su tono, mira con su ternura, perdona con su corazón. No necesita reconocimiento, porque su alegría nace del simple hecho de obedecer. Y así, poco a poco, la vida se vuelve un testimonio continuo del poder del Espíritu. Lo que un día fueron solo promesas, ahora son frutos visibles, fe inquebrantable, paz interior, amor incondicional. El Espíritu no busca perfección inmediata, sino crecimiento constante. Cada día de entrega, cada oración sincera, cada acto de amor consciente es una raíz más profunda en su presencia. Llega un momento en que el alma ya no busca experiencias extraordinarias, sino comunión diaria. Se aprende que el mayor milagro no está en ver el mar abrirse,
sino en mantener el corazón abierto. No en que las montañas se muevan, sino en aprender a esperar. Esa es la madurez. Vivir guiado por el Espíritu, confiando con serenidad, sirviendo con amor. Y una vez que el Espíritu ha formado ese corazón firme y tierno a la vez, llega la hora de compartir los dones. Porque los dones crecen al ser dados, se avivan en el servicio y se multiplican cuando los ponemos al servicio del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no reparte los dones para beneficio individual, sino para la unidad del cuerpo de Cristo. En la comunidad, cada don se convierte en una pieza indispensable del plan divino. Nadie lo tiene todo, y ninguno carece de todo. Juntos formamos la plenitud del Espíritu. Cuando comprendemos esto, la competencia se transforma en colaboración y la iglesia en hogar. Cada creyente es una extensión viva del amor de Dios. El que enseña ilumina las mentes, el que sirve sostiene los corazones, el que ora en silencio mueve montañas invisibles. Ningún don es más grande que otro, porque todos provienen del mismo Espíritu y persiguen el mismo fin: construir el reino de Dios en la tierra. El verdadero poder se manifiesta cuando los dones se entrelazan y trabajan en armonía. Compartir los dones es un acto de humildad. Significa ofrecer al Espíritu lo que Él mismo nos dio, sin vanagloria, sin interés. Es ponerse en las manos de Dios y decir: haz de mí una herramienta. Y cuando lo hacemos, el Espíritu multiplica nuestros esfuerzos más allá de lo que podríamos imaginar. Un gesto pequeño, cuando nace del amor, puede tener ecos eternos. El don de profecía anima a los desalentados. El de misericordia cura las heridas que el mundo dejó. El de administración mantiene en orden lo que otros dejaron en caos. El de enseñanza siembra claridad donde había confusión. Cada quien, desde su lugar, cumple una función única que eleva al conjunto. Así como en un cuerpo cada órgano tiene su tarea, el Espíritu une sus dones para mantener viva la fe. En una comunidad donde los dones se reconocen y se comparten, el Espíritu sopla con libertad. La adoración se llena de sentido. La ayuda mutua se convierte en costumbre y la fe deja de ser discurso para hacerse vida. El amor se vuelve el lenguaje común y la presencia de Dios se hace palpable. La iglesia deja de ser un edificio y se convierte en un corazón que late al ritmo del cielo. Pero compartir los dones requiere también discernimiento. Es necesario saber cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo esperar. No todos los dones se expresan de la misma manera ni con la misma intensidad. Algunos brillan en público, otros solo ante Dios en el silencio. Aún así, todos tienen el mismo valor ante los ojos eternos. El Espíritu anhela derramar estos dones con abundancia, pero busca corazones dispuestos a compartirlos con humildad. Porque los dones que se guardan se apagan, los que se ofrecen se multiplican. Y cuando toda la comunidad vive desde esa entrega, el reino de Dios deja de ser promesa para convertirse en realidad. El amor, la cooperación y la fe compartida son el reflejo más puro de una iglesia guiada por el Espíritu. Pero su llamado no termina dentro de las paredes del templo. El mundo entero espera ser tocado por ese mismo fuego. El Espíritu Santo no se limita a las fronteras de la iglesia. Su poder trasciende muros, estructuras y denominaciones. Los dones que habitan en cada creyente están llamados a ser semilla en medio del desierto del mundo. Allí donde hay desesperanza, el Espíritu quiere manifestarse a través de tus manos, de tus palabras, de tu amor. Cada espacio donde caminas puede convertirse en terreno sagrado si dejas que Dios obre en ti. El don de sabiduría puede traer equilibrio a una sociedad confusa, ayudando a tomar decisiones guiadas por la verdad y no por la emoción. El don de consejo puede sanar corazones turbados en conversaciones cotidianas. Una palabra inspirada en el momento justo puede cambiar destinos enteros. El don de misericordia, cuando se practica en la calle, en el trabajo o en la escuela, demuestra que el amor de Dios sigue vivo, tangible, inquebrantable. En un mundo donde abunda la indiferencia,
la fortaleza espiritual se convierte en testimonio. Mantener la fe, ser íntegro, defender lo justo sin orgullo ni violencia, es ya una forma de predicar. Las personas escuchan más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras. Así, los dones se transforman en un lenguaje que todos comprenden. El lenguaje de la coherencia, de la luz que no juzga, sino que guía. El Espíritu también actúa a través de los dones que parecen más simples. Un gesto de servicio puede ser más poderoso que un sermón. Una acción de piedad puede mover más corazones que 1000 discursos. En cada pequeño acto, el reino de Dios se abre camino. Cada vez que eliges amar en lugar de callar, perdonar en vez de vengarte, servir sin buscar premio, el Espíritu Santo se hace presente en el mundo. Los dones no nos alejan de la realidad, nos envían a transformarla. El cristiano lleno del Espíritu se convierte en embajador del cielo en la tierra, portador de esperanza, constructor de puentes, sembrador de paz en medio del caos. Así, la vida diaria se convierte en una misión, y el trabajo, el arte y las relaciones son nuevas formas de evangelio vivo. Ser portador de los dones espirituales en el mundo es asumir un llamado mayor. Ser la voz, el rostro y las manos de Dios donde otros no lo ven. Allí donde reina la tristeza, llevar consuelo. Donde hay injusticia, levantar la verdad. Donde hay soledad, ofrecer compañía. Esa es la verdadera revolución del Espíritu. Transformar corazones sin imponer. Conquistar con amor. Sanar con ternura. Y cuando cada creyente se atreve a encender su luz, el mundo entero comienza a cambiar. No por imposición ni poder, sino por la fuerza irresistible del bien. Los dones espirituales fueron dados para eso, para hacer visible el reino invisible, aquí y ahora. Pero para mantener vivos estos dones fuera del templo, el alma necesita volver constante y humildemente a su fuente, la presencia de Dios. Porque solo en comunión continua con el Espíritu se renueva el fuego que sustenta toda obra. Los dones espirituales no son destellos pasajeros, son llamas que deben cuidarse con ternura. El Espíritu Santo los enciende, pero depende de cada corazón mantenerlos ardiendo. En un mundo que distrae con ruidos y prisas, conservar viva la presencia de Dios requiere una decisión diaria. Elegir el silencio, la oración y la adoración por encima del caos. Es en esos espacios sutiles donde los dones se renuevan, donde el alma vuelve a escuchar la voz que la llamó. La oración es el oxígeno de los dones. Sin ella, se apagan. No hace falta hablar mucho. Basta abrir el corazón con sinceridad. En la oración, el Espíritu limpia lo que se ensució, fortalece lo que se debilitó y reaviva lo que parecía apagarse. Cada vez que oras, el Espíritu sopla nuevamente sobre tus dones, como quien aviva brasas con su aliento. A través de la oración, los dones se vuelven sensibles, obedientes y vivos. La adoración es otro misterio profundo. Adorar no es pedir, sino simplemente amar. Quien adora deja de enfocarse en sus necesidades para contemplar la grandeza de Dios. En esa mirada, el alma se purifica y los dones se alinean con la voluntad del Padre. La sabiduría se hace más dócil, la fe más firme, la misericordia más pura. En la adoración, los dones encuentran su propósito: glorificar a quien los dio. El discernimiento espiritual también es clave para mantener vivo el fuego. Hay momentos en que el brillo de los dones quiere distraernos con orgullo o autosuficiencia, pero el alma que permanece atenta distingue entre la obra de Dios y las trampas del ego. Solo un corazón humilde puede sostener los dones sin corromperlos. Por eso, la obediencia y la docilidad son los mejores guardianes del Espíritu. La comunidad es otro refugio donde el fuego se aviva. Nadie mantiene su llama sola. Al compartir, orar juntos, servir en unidad, las chispas individuales se vuelven hoguera. Cuando los creyentes se animan unos a otros,
el Espíritu fluye con mayor poder. Cada testimonio, cada alabanza compartida, cada gesto fraterno, es un soplo que mantiene viva la llama colectiva de los dones. Y finalmente, la gratitud. Agradecer cada manifestación del Espíritu, por pequeña que sea, mantiene el corazón abierto. El agradecimiento impide que los dones se vuelvan costumbre. Los devuelve a su fuente original, el amor. Quien agradece reconoce que todo bien viene de Dios, y al hacerlo, prepara el alma para mayores bendiciones. Así, los dones no se marchitan, se renuevan. Lo que comienza como una gracia se convierte en estilo de vida, una vida guiada, sostenida e inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando esa vida permanece encendida, inevitablemente ilumina a quienes están cerca, porque el fuego de Dios nunca arde en vano, siempre incendia otros corazones. Cuando los dones espirituales arden juntos en el corazón de los creyentes, la iglesia se convierte en un cuerpo vivo, cálido, transformador. No una institución fría, sino un organismo en movimiento donde el amor fluye de un corazón a otro. Allí el Espíritu Santo no solo visita, habita, y su presencia se nota. Las heridas sanan, los corazones se reconcilian, el gozo toma el lugar de la indiferencia. Cada don, al manifestarse, se vuelve un hilo que cose los fragmentos dispersos del pueblo de Dios. Cuando una comunidad vive guiada por el Espíritu, la sabiduría se vuelve dirección práctica. El consejo se transforma en acompañamiento. Y la misericordia deja de ser discurso para hacerse acción. El Espíritu sopla y la iglesia despierta. Ya no teme, ya no depende de estructuras, sino que confía en la fuerza interior que la sostiene. Es así como la fe deja de ser un rito para convertirse en vida que contagia. Las comunidades que permiten al Espíritu actuar descubren un poder silencioso, una autoridad que no proviene del cargo ni del número, sino de la presencia misma de Dios. Una iglesia llena de discernimiento sabe cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo arrodillarse. Una iglesia movida por la fortaleza persevera ante el rechazo. Una iglesia impulsada por la piedad no se encierra, sino que abraza. Así se cumple el milagro. El cuerpo de Cristo deja de mirar hacia adentro y comienza a mirar al mundo con compasión. Cuando los dones se despiertan colectivamente, la oración se vuelve fuego. Los templos se llenan, no por costumbre, sino por una sed real del Espíritu. Los jóvenes se levantan a servir. Los ancianos interceden con poder. Los niños comienzan a alabar con corazones sinceros. La unidad deja de ser ideal y se convierte en experiencia. Cada miembro descubre su papel y todo el cuerpo avanza al ritmo del amor. Pero esta renovación no ocurre solo dentro de los muros. El Espíritu sopla donde quiere. Iglesias, grupos, familias, empresas y barrios pueden convertirse en altares si hay corazones dispuestos. Es así como el reino de Dios se extiende sin ruido, sin marketing, sin fuerza humana. Los dones espirituales son el lenguaje de la revolución divina más silenciosa y más poderosa del mundo. Y cuando la iglesia, entendida no como edificio, sino como familia, vive bajo ese fuego, se vuelve imparable. No depende del miedo sino del Espíritu. No busca influir sino servir. No predica ideologías sino a Cristo. Y mientras más sirve, más crece. Porque donde está el Espíritu, hay vida, hay libertad y sobre todo, hay amor. Y en ese amor, la iglesia se redescubre como lo que siempre fue llamada a ser, el reflejo de Dios en la tierra, una comunidad que abraza, sana, enseña y transforma. Esa es su verdadera misión. Pero detrás de esa fuerza colectiva hay algo aún más íntimo, más profundo. La relación secreta y personal entre el alma y el espíritu que la guía. Al final de todo camino espiritual, más allá de la iglesia, las misiones y las palabras, queda un instante de silencio entre Dios y el alma. Allí, donde nadie más puede entrar, el Espíritu Santo se revela en su forma más pura. No como poder, sino como presencia. No viene con truenos, sino con ternura.
no para impresionar, sino para transformar. Ese momento íntimo es el verdadero origen y destino de todos los dones. Cuando el Espíritu toca el corazón, no hay discurso que lo iguale. El alma se sabe mirada, comprendida y amada tal como es. Todo temor se disuelve, toda culpa se redime. Es un encuentro tan personal que a veces no se puede explicar, solo llorar, reír o quedar en silencio. Allí comprendemos que los dones no son otra cosa que las diferentes formas del amor de Dios actuando dentro de nosotros. En esa relación íntima, el Espíritu enseña sin palabras. Nos muestra que el don más grande no es sanar enfermos ni profetizar, sino amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Todo lo demás se desprende de ahí, porque quien ama, sirve. Quien sirve, enseña. Quien enseña, levanta. Y quien levanta, glorifica al Padre. El Espíritu Santo no busca perfectos, busca disponibles. Quiere entrar en corazones sinceros, aún con cicatrices, para convertirlos en instrumentos de su compasión. Él no pregunta cuánto sabes ni qué tan digno te sientes. Solo pregunta, ¿me dejas obrar en ti? Y cuando el alma responde, sí, los dones despiertan, el propósito se revela y la vida adquiere un brillo que el mundo no puede apagar. Cada encuentro con el Espíritu deja una huella eterna. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una transformación gradual. Empieza con una chispa, se vuelve llama, y termina incendiando el alma de amor divino. Allí descubres que no fuiste creado solo para existir, sino para reflejar a Dios con tu vida. Su voz se vuelve guía, su fuego, consuelo, y su presencia, hogar. Y mientras ese vínculo se profundiza, todo cobra sentido. Las pruebas ya no parecen castigos, sino oportunidades. Las caídas dejan de ser fracasos y se convierten en peldaños. Los dones dejan de ser herramientas externas y se integran al alma como parte de su identidad. Ya no se vive para hacer grandes cosas, sino para dejar que Dios haga grandes cosas a través de ti. Este es el mayor milagro. Descubrir que el Espíritu Santo no está lejos, sino dentro. Que nunca se fue, solo esperaba tu disposición. Y cuando lo dejas reinar, Él hace de tu corazón su templo, de tu historia su testimonio y de tu vida su mensaje. Ha llegado el momento de cerrar este viaje, pero no su propósito. Porque los dones del Espíritu no se agotan en palabras ni en reflexiones, sino que comienzan verdaderamente cuando los llevas a la vida. Cada paso dado, cada oración pronunciada, cada lágrima ofrecida en fe, ha preparado tu corazón para esto, ser portador de la presencia de Dios en el mundo. El Espíritu Santo no te eligió por casualidad. Él te conoció antes de formarte, te apartó, te llenó de dones, y esperó pacientemente el instante en que tú dirías, «Aquí estoy, Señor, úsame». Ese momento puede ser hoy. Tal vez no sientes que estás listo, pero Él no busca perfección, busca disposición. Lo único que necesita es un corazón que crea, que aún puede arder por amor. Mírate por un instante. Dentro de ti hay poder, compasión, sabiduría, fe, misericordia. Dones que pueden cambiar realidades. No los escondas, no los temas, no los subestimes. Son el reflejo de un Dios que sigue actuando a través de sus hijos. Si cada creyente permitiera que su don brillara, el mundo no sería el mismo. Las tinieblas retrocederían ante la luz, y el amor sería más fuerte que cualquier temor. Este es el tiempo del Espíritu, un tiempo de almas despiertas, de cristianos valientes, que aman sin medida, que perdonan sin condiciones, que sirven sin cansancio. No hace falta ser grande, solo fiel, porque el fuego del Espíritu no busca faroles, sino corazones dispuestos a mantener la llama. Vive tus dones. Úsalos en tu hogar, en tu iglesia, en la tierra donde caminas. Si hablas, que tus palabras sanen. Si sirves, que tus manos abracen. Si enseñas, que tu voz inspire. Si perdonas, que tu gesto revele a Cristo. Deja que Dios se vea en ti.
Y cuando sientas que tus fuerzas faltan, recuerda, no caminas solo. El mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles habita ahora en tu interior. Él te guía, te renueva y te recordará cada día quién eres. Hijo amado del Altísimo, enviado para encender el amor donde reine el miedo. Así termina esta reflexión, pero comienza tu misión. Levántate, enciende tu luz y deja que el Espíritu Santo te use para transformar el mundo. Porque donde tú llegues con fe, Dios llegará con poder. Y donde tú digas sí, el cielo responderá con fuego. Hoy has escuchado acerca de los 17 dones del Espíritu Santo. Pero recuerda, el verdadero milagro comienza cuando decides vivirlos. No importa quién eres ni dónde estés, Dios ya ha puesto algo divino dentro de ti. El mundo necesita tu luz, tu fe, tu servicio, tu voz. Deja que el Espíritu Santo te guíe y verás cómo tus dones se convierten en bendición para otros. No los guardes, compártelos. Cada gesto, cada palabra inspirada puede cambiar una vida. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta misión. Comparte este video para que más almas descubran el poder del Espíritu. Y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en fe y esperanza. Que el fuego del Espíritu te acompañe hoy y siempre. Y que tu vida sea el testimonio más bello de que Dios sigue obrando en el mundo. Amén.